y es algo que me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida. A sus 62 años, Tom Cruise se sincera por fin sobre su compleja relación con la cienciología, un tema que ha perseguido su carrera y su vida personal durante décadas. Durante años, fans y críticos han especulado sobre el impacto de la Iglesia en su vida, sus matrimonios e incluso su familia. ¿Qué ha revelado sobre su relación con la Iglesia? ¿Y qué verdades están saliendo finalmente a la luz sobre el papel que desempeñó en su vida? Veamos lo que Tom ha confesado tras años de silencio. La gran revelación. Durante años, Tom Cruise ha sido uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Desde su primer papel en Top Gun hasta sus impresionantes interpretaciones en Mission Imposible, la carrera de Cruise se ha definido por su compromiso con la excelencia y su voluntad de superar los límites. Pero más allá de las películas de acción y las acrobacias de alto octanaje, hay otra faceta de Tom Cruise que ha llamado tanto la atención: su profunda implicación en la cienciología. Creo que es un privilegio llamarse a sí mismo un cienciólogo, y es algo que tienes que ganarte. La relación de Tom Cruise con la cienciología siempre ha sido polémica. Mientras que algunas de las mayores estrellas de Hollywood se han distanciado de la Iglesia, Cruise se ha convertido en uno de sus defensores más destacados. Un momento que realmente cimentó su lugar como defensor de la cienciología fue un vídeo ahora famoso, publicado en 2008. En él, Cruise habla apasionadamente de sus creencias, destacando el poder único que cree que la cienciología otorga a sus miembros. He sido un cienciólogo por 20 años, y es algo que me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida. En el vídeo, Cruise describe la mentalidad de un cienciólogo, explicando cómo se espera que los miembros manejen el mundo que les rodea. Según él, los cienciólogos tienen la responsabilidad de ser la autoridad en muchos aspectos de la vida, desde mejorar su propia salud mental hasta ayudar a los necesitados. Somos la autoridad para sacar a la gente de las drogas. Somos la autoridad sobre la mente. Somos las autoridades en mejorar las condiciones criminales. Podemos rehabilitar criminales, camino a la felicidad. Podemos traer la paz y unir culturas. La fe de Cruise en las enseñanzas de la Iglesia es evidente cuando habla del sentido del deber que siente de intervenir y resolver los problemas allí donde los ve. Esta idea de tener control sobre el entorno y la mente de uno es una creencia central de la cienciología y es algo que Cruise ha abrazado plenamente. Lo que más llamó la atención en el vídeo fue el discurso intenso y casi constante de Cruise. A veces sonreía, pero mantenía una intensidad subyacente, a menudo riéndose del peso de lo que estaba diciendo. Comparó ser cienciólogo con ser un experto en cualquier situación. No se trataba solo de practicar la religión. Para él, se trataba de aplicar sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida. Habló de cómo la cienciología le dio las herramientas para superar sus dificultades personales y alcanzar el éxito tanto en su carrera como en su vida personal. Para Cruise, la cienciología no es solo un sistema de creencias, sino un principio rector que determina todas sus decisiones. Muchos recuerdan el discurso de Cruise como uno de los momentos más reveladores de su asociación pública con la cienciología. Aunque no entró en todos los detalles de la religión, ofreció una rara visión de lo en serio que se la toma y por qué le importa tanto. También fue un punto de inflexión, ya que despertó el interés tanto por la vida personal de Cruise como por la propia cienciología, haciendo que el público examinara más de cerca el papel de la Iglesia en su vida y su carrera. Cruise nunca ha sido tímido a la hora de defender sus creencias en la cienciología, y este discurso no era la primera vez que hablaba públicamente de ello. A lo largo de los años, ha elogiado a menudo a la Iglesia por su papel a la hora de ayudarle a gestionar las presiones de la fama, mantenerle con los pies en la tierra y ayudarle a centrarse en sus objetivos. En entrevistas, ha atribuido a las enseñanzas de la cienciología el mérito de haberle dado la confianza y la claridad necesarias para desenvolverse en el exigente mundo de Hollywood. Pero como ocurre con todo lo relacionado con la cienciología, hubo reacciones en contra. Los críticos de la Iglesia vieron en el discurso de Cruise un ejemplo de su profunda implicación con una organización controvertida que ha sido acusada de controlar y manipular a sus miembros. Para el mundo exterior, el apoyo entusiasta de Cruise a la religión suscitó dudas sobre el grado de influencia de la cienciología en sus decisiones vitales y sus relaciones. Pero para Cruise, su fe en la cienciología parecía inquebrantable. A pesar de las críticas, Cruise nunca se ha distanciado de la Iglesia. En todo caso, ha redoblado sus creencias, ha seguido defendiendo la cienciología y ha utilizado su plataforma para promoverla. A lo largo de los años, ha asistido a numerosos actos de la cienciología, a menudo junto a David Miscavige, el líder de la Iglesia. El alto perfil de Cruise ha contribuido sin duda a aumentar la visibilidad de la Iglesia, aunque sus controversias sigan creciendo.
Para Cruz, la cienciología es más que una religión. Es una forma de vida que ha moldeado su visión del mundo, su carrera y sus relaciones personales. Y aunque la percepción pública de la cienciología puede estar dividida, Cruz ha dejado claro que su compromiso con la Iglesia sigue siendo inquebrantable. La implicación de Tom Cruise con la cienciología no es solo casual, sino que se ha convertido en una de sus figuras más influyentes. Su paso por la Iglesia ha sido bien documentado, aunque no siempre por él. El ascenso de Cruise en las filas de la cienciología comenzó a finales de la década de 1980 y desde entonces se ha convertido en uno de los miembros más visibles y poderosos de la Iglesia. Pero, ¿cómo ha llegado hasta ahí y cuál es su relación con el controvertido líder de la cienciología, David Miscavige? Para entender el ascenso de Cruz, es importante saber cómo funciona la Iglesia de la Cienciología. El sistema de creencias de la Cienciología se basa en la idea de la progresión espiritual. Los miembros avanzan pasando por diferentes niveles de cursos, aprendiendo a dominar sus mentes y a controlar su entorno. Con el tiempo, Cruz se implicó cada vez más en este proceso y se dedicó plenamente a las enseñanzas de la Cienciología. Su fama y dedicación le granjearon una atención especial dentro de la Iglesia, y en la década de 1990 se acercó a la cúpula de la Cienciología. David Miscavige, el actual jefe de la Cienciología, es una figura que ostenta un inmenso poder e influencia dentro de la organización. Asumió el liderazgo tras la muerte del fundador de la Cienciología, L. Ronald Hubbard, en la década de 1980. Miscavige es conocido por ser un líder duro y controlador que ha conducido a la Iglesia a través de muchas controversias. Para Tom Cruise, Miscavige no solo era el jefe de la Iglesia, sino que se convirtió en su amigo personal y mentor. A menudo se les ve juntos en actos de la Cienciología, y Cruise ha elogiado públicamente a Miscavige por su liderazgo y dedicación a la Iglesia. Su amistad va más allá de los encuentros casuales. Miscavige incluso hizo de padrino en la boda de Tom Cruise con Katie Holmes en 2006, lo que dice mucho de su vínculo. Hay informes de que Miscavige tiene a Cruise en muy alta estima, tratándolo casi como a una celebridad dentro de la Iglesia, que por supuesto lo es. Su relación se ha descrito como única, ya que Miscavige considera a Cruise tanto un embajador de la Cienciología como un confidente personal. A lo largo de los años, algunos antiguos miembros de la Cienciología han afirmado que Miscavige ejerce un gran control sobre las decisiones de Cruise. El excienciólogo Mitch Brisker, que fue director senior y ejecutivo creativo de los estudios Golden Era de la Cienciología, había afirmado que David Miscavige, el líder de la Iglesia, era una persona muy controladora, y dijo: «No ha nacido un fanático del control mayor en la existencia de la raza humana. Todo lo que ocurre en la Cienciología, hasta el jabón que van a utilizar en su crucero de lujo, se somete a su aprobación». Estas afirmaciones son difíciles de verificar, pero alimentan la curiosidad del público sobre cuánta influencia tiene la Iglesia sobre sus miembros más famosos. El propio Cruise nunca ha dicho nada que sugiera que está siendo manipulado o controlado. De hecho, a menudo habla de cómo la Cienciología le ha empoderado, dándole las herramientas para alcanzar el éxito en su carrera y en su vida. Pero la influencia de Miscavige no puede pasarse por alto. Como líder de la Cienciología, supervisa todo lo que ocurre dentro de la organización. Esto incluye gestionar la imagen pública de la Iglesia, tratar con los críticos y, según algunos informes, tener voz y voto en la vida personal de sus miembros. Para alguien como Tom Cruise, que está en la cima tanto de Hollywood como de la Cienciología, es fácil imaginar que su relación con Miscavige desempeña un papel importante en la forma en que lleva su vida, tanto en público como en privado. David Miscavige es también una figura muy controvertida. Se le ha acusado de prácticas abusivas dentro de la Iglesia, y antiguos miembros han denunciado sus presuntos malos tratos al personal y su control sobre la vida personal de los miembros. La Iglesia siempre ha negado estas acusaciones, pero han ensombrecido el liderazgo de Miscavige y, por extensión, la participación de Cruise en la Cienciología. A pesar de las controversias, Cruise nunca ha vacilado públicamente en su apoyo a Miscavige o a la Cienciología. Para él, parece que la Cienciología no es solo una religión, sino una parte importante de su identidad. Ha moldeado su forma de ver el mundo y de relacionarse con la gente que le rodea. Esta profunda conexión con la Iglesia, y con Miscavige en particular, ha suscitado preguntas a lo largo de los años sobre hasta qué punto las decisiones de Cruise, tanto personales como profesionales, están influidas por su fe. Pero Cruise siempre ha mantenido que su compromiso con la Cienciología es una elección personal que le ha aportado claridad, éxito y felicidad. Es algo que me ha ayudado increíblemente en mi vida. Soy cienciólogo desde hace más de 30 años. Es algo que es, ya sabes, sin ella, yo no estaría donde estoy. Por lo tanto, es una religión hermosa. Estoy increíblemente orgulloso.
Atribuye a la Iglesia el haberle ayudado a mantenerse centrado y con los pies en la tierra, especialmente durante los periodos difíciles de su vida. Su relación con David Miscavige es solo una parte de esa imagen más amplia. Para Cruz, está claro que la cienciología es mucho más que un sistema de creencias. Es una fuerza motriz en su vida. Entonces, ¿quién es exactamente David Miscavige? Más allá de ser el líder de la cienciología, es una figura cubierta de misterio y controversia. Nacido en 1960, Miscavige creció en el mundo de la cienciología y se unió a la Iglesia a una edad temprana. No tardó en ascender, y tras la muerte de L. Ronald Hubbard, se convirtió en el líder de la organización. Bajo el liderazgo de Miscavige, la cienciología se expandió significativamente, pero también se convirtió en objeto de más juicios públicos. Miscavige ha sido elogiado por algunos miembros de la Iglesia por su dedicación y visión, pero los antiguos miembros pintan un cuadro diferente. A pesar de ello, Miscavige ha conseguido mantener el poder dentro de la Iglesia, y Tom Cruise sigue siendo uno de sus seguidores más leales. Su relación ha contribuido sin duda a mantener a Cruise tan estrechamente ligado a la cienciología, incluso cuando otras celebridades se han distanciado. Para Tom Cruise, David Miscavige no es solo un líder, es un amigo y un mentor. Es esta conexión la que ha ayudado a consolidar el estatus de Cruise como uno de los defensores más prominentes de la cienciología, y es probablemente una de las principales razones por las que sigue apoyando a la Iglesia, a pesar de las controversias que la rodean. En definitiva, el ascenso de Tom Cruise en las filas de la cienciología y su relación con David Miscavige es una relación de lealtad, creencia y respeto mutuo. Es una relación que ha resistido la prueba del tiempo y la controversia, y para Cruise parece ser una de las relaciones más importantes de su vida. Tom Cruise, vida y cienciología. Como hemos visto, la relación de Tom Cruise con David Miscavige y la cienciología es profunda e influye en gran parte de su vida personal y profesional. Pero para comprender plenamente hasta qué punto está entrelazada la vida de Tom Cruise con la cienciología, es importante recordar dónde empezó todo, sus primeros años, su ascenso a la fama y cómo la cienciología desempeñó un papel clave en la configuración de su trayectoria. Antes de que Tom Cruise se convirtiera en uno de los actores más famosos de Hollywood y en una figura central de la cienciología, no era más que un chico de Syracuse, Nueva York, con grandes sueños y mucha determinación. Nacido Thomas Cruise Potter el 3 de julio de 1962, creció en el seno de una familia católica, mudándose con frecuencia durante su infancia debido al trabajo de su padre. Este estilo de vida nómada marcó sus primeros años, ya que Cruise asistió a más de una docena de escuelas diferentes antes de ser siquiera un adolescente. Desde muy joven, Cruise mostró interés por la interpretación, pero su objetivo inicial fue convertirse en sacerdote. Sí, antes del brillo y el glamour de Hollywood, Cruise asistió a un seminario con planes de entrar en el sacerdocio. Pero ese camino no duró mucho. Su interés por la interpretación acabó imponiéndose, y cuando era adolescente, Cruise ya había decidido que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Pero su camino a Hollywood no fue fácil. Cruise procedía de un entorno modesto, y abrirse camino en la industria del cine le llevó tiempo y perseverancia. En sus comienzos, Cruise aceptó pequeños papeles en varias películas. Su gran oportunidad llegó en 1983 con el estreno de Risky Business, película que le catapultó al estrellato. La icónica escena en la que baila en calzoncillos al ritmo de Old Time Rock and Roll de Bob Seger sigue siendo uno de los momentos más memorables de la historia del cine. A partir de ahí, la carrera de Cruise se disparó. En 1986 protagonizó Top Gun, un papel que lo consolidó como protagonista y potencia de taquilla. Top Gun se convirtió en un fenómeno cultural y Cruise en un nombre muy conocido. A finales de los 80 y en los 90, Cruise siguió protagonizando éxitos de taquilla como Rain Man, Nacido el 4 de julio y Algunos hombres buenos. Estas interpretaciones demostraron su versatilidad como actor y le valieron el reconocimiento de la crítica y numerosas nominaciones a premios. Fue entonces cuando la cienciología entró en la vida de Cruise. Fue introducido en la Iglesia a finales de la década de 1980, y a medida que su carrera seguía ascendiendo, también lo hacía su implicación con la cienciología. Su compromiso con la Iglesia se hizo más profundo, y en la década de 1990, Cruise no solo era miembro, sino uno de sus defensores más públicos. La cienciología se convirtió en un aspecto definitorio de su identidad, tanto personal como profesional. A medida que crecía la fama de Cruise, también lo hacía su influencia dentro de la Iglesia de la cienciología. Su estrecha relación con David Miscavige y su devoción por las enseñanzas de la cienciología le diferenciaron de otros famosos. A pesar de su devoción a la cienciología, el ascenso a la fama de Cruise no estuvo exento de dificultades.
Su vida personal ocupaba a menudo los titulares y los medios de comunicación le juzgaban constantemente. A principios de la década de 2000, el comportamiento de Cruise se convirtió en tema de debate público, sobre todo durante su infame entrevista en The Oprah Winfrey Show en 2005, en la que saltó al sofá de Oprah para expresar su amor por su entonces novia Katie Holmes. Aún así, Cruise se mantuvo firme en su compromiso, tanto con su carrera como con sus creencias. Aunque los medios de comunicación siguieron especulando sobre su implicación en la cienciología, el poder de Cruise como estrella no decayó. Siguió interpretando papeles protagonistas en grandes películas, como la franquicia Misión Imposible, que se convirtió en una de las series cinematográficas de mayor éxito de la historia. Su capacidad para realizar sus propias acrobacias y mantener un alto nivel de forma física hasta bien entrados los 50 consolidó su estatus como una de las estrellas más rentables de Hollywood. A medida que Cruise seguía ascendiendo en Hollywood, también lo hacía su papel dentro de la cienciología. Cada vez hablaba más abiertamente de sus creencias, llegando incluso a criticar la psiquiatría y el uso de medicamentos con receta durante una polémica entrevista con Matt Lauer en el programa Today en 2005. En la entrevista, Cruise criticó a la actriz Brooke Shields por usar antidepresivos y dijo: «Cuando alguien dice que la medicación le ha ayudado, es para sobrellevarlo, no cura nada, no hay ciencia, no hay nada que pueda curarles en absoluto». Esta entrevista marcó un punto de inflexión en la imagen pública de Cruise, ya que muchos cuestionaron el alcance de la influencia de la cienciología en sus opiniones. A pesar de las controversias, Cruise ha seguido siendo uno de los miembros más leales y destacados de la cienciología. Su ascenso a la fama y su profunda conexión con la Iglesia están entrelazados, y ambos han desempeñado un papel importante en la formación del hombre que es hoy. Para Cruise, la cienciología no es solo un sistema de creencias, es una parte fundamental de su identidad, que le ha ayudado a superar los altibajos de su vida. A medida que la carrera de Tom Cruise se disparaba, también lo hacía su vida personal, que se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación. Mientras se forjaba la reputación de ser uno de los actores más entregados de Hollywood, sus relaciones no dejaban de acaparar titulares. Una curiosa pauta surgió cuando todos sus matrimonios de alto nivel terminaron cuando las mujeres alcanzaron la edad de 33 años, algo sobre lo que muchos han especulado a lo largo de los años. Aunque nadie puede decir con certeza por qué sucedió esto, muchos relacionan el papel de la cienciología como un posible factor en el fracaso de estas relaciones. El primer matrimonio de Cruise fue con la actriz Mimi Rogers en 1987. A menudo se le atribuye haber introducido a Cruise en la cienciología, aunque él resta importancia a esta conexión públicamente. Su matrimonio terminó en 1990, justo cuando Cruise alcanzaba la cima de su carrera con Top Gun y Días de Trueno. Mimi tenía 33 años cuando se separaron. Aunque Rogers se ha mantenido hermética sobre su relación con Cruise, su eventual salida de la Iglesia suscitó dudas sobre la influencia de la cienciología en su matrimonio. El escritor Lawrence Wright afirmó que Miscavige había obligado a Cruise a empujar a Rogers a abandonar su matrimonio para que Cruise pudiera estar con Kidman. A continuación, Cruise se casó con Nicole Kidman. Cruise y Kidman se conocieron en el rodaje de Días de Trueno y se casaron en 1990, poco después de que él se divorciara de Rogers. La pareja fue una de las más poderosas de Hollywood y protagonizaron juntos la película Eyes Wide Shut, 1999. Sin embargo, tras 11 años de matrimonio, anunciaron su divorcio en 2001. Casualmente, Kidman acababa de cumplir 33 años cuando se separaron. Aunque ambos mantuvieron una relativa reserva sobre las razones exactas de su divorcio, se especuló con que la cienciología desempeñó un papel importante. Algunos informes sugieren que Kidman, católica practicante, se sentía incómoda con la creciente implicación de Cruise con la Iglesia. Además, se rumoreaba que el líder de la cienciología, David Miscavige, estaba preocupado por la posible influencia de Kidman sobre Cruise, lo que provocó una ruptura en su relación. Katie Holmes fue el tercer matrimonio importante de Cruise. La pareja se casó en 2006 y su romance relámpago comenzó apenas un año antes. Holmes, conocida por su papel en Dawson's Creek, se integró rápidamente en la órbita de Cruise y la cienciología. La relación de la pareja fue muy publicitada, especialmente tras el infame incidente del salto del sofá de Oprah, en el que Cruise profesó su amor a Holmes. Sin embargo, al igual que sus matrimonios anteriores, este también terminó cuando Holmes tenía 33 años. En 2012, Holmes solicitó el divorcio, al parecer buscando distanciarse ella y su hija, Suri, de la influencia de la cienciología. A diferencia de sus otros divorcios, Holmes actuó con rapidez y decisión, y muchos creen que sus acciones fueron impulsadas por la preocupación de criar a Suri dentro de la Iglesia de la Cienciología.
Está claro que la cienciología desempeñó un papel importante en las relaciones de Cruz, ya fuera directa o indirectamente. Las doctrinas de la Iglesia, el compromiso inquebrantable de Cruz y la influencia de sus líderes, especialmente David Miscavige, han sido factores que han moldeado su vida personal. La recurrente edad de 33 años, a la que terminó su matrimonio, sigue siendo un misterio, pero es innegable que las intersecciones entre las relaciones personales de Cruz y la cienciología siguen cautivando el interés público. Antiguos miembros contra la Iglesia de la Cienciología. A pesar de la fascinación pública por las relaciones de Tom Cruise y sus curiosas pautas, lo que sigue siendo aún más convincente es lo entrelazada que está su vida personal con la Iglesia de la Cienciología. De hecho, su conexión con la Iglesia ha influido a menudo en sus relaciones, sus elecciones profesionales e incluso sus amistades. Pero, ¿qué ocurre cuando las personas más cercanas a él, como su primera esposa, Mimi Rogers, y otros antiguos cienciólogos, deciden separarse de la Iglesia? La trayectoria de Tom Cruise en la cienciología comenzó durante su matrimonio con Mimi Rogers a finales de los años 80. Aunque Cruise suele ser reacio a reconocer que Mimi fue quien le introdujo en la Iglesia, muchos creen que su influencia fue fundamental para que se involucrara. Rogers, actriz y ciencióloga practicante en aquella época, ya estaba familiarizada con las enseñanzas de la Iglesia cuando se casó con Cruise en 1987. Su unión parecía sólida por fuera, pero entre bastidores, su conexión con la cienciología acabaría convirtiéndose en un factor clave de su separación. En 1990, tras 3 años de matrimonio, Cruise y Rogers anunciaron su divorcio. Rogers tenía 33 años en el momento de la separación, lo que, como ya se ha mencionado, coincide con el curioso patrón de edad de los matrimonios de Cruise. Aunque ambos mantuvieron en secreto las razones específicas de su separación, Rogers insinuó más tarde en entrevistas que la cienciología desempeñó un papel. En una entrevista con Playboy en 1993, Rogers comentó sorprendentemente que Cruise había contemplado la posibilidad de convertirse en monje debido a su creciente devoción a la cienciología. Afirmó que Tom estaba pensando seriamente en hacerse monje. Al menos durante ese periodo de tiempo, parecía que el matrimonio no encajaría en su necesidad espiritual general. Ella mencionó que su profunda implicación en la Iglesia creó una distancia entre ellos y finalmente tomaron caminos separados. Poco después de divorciarse, Rogers decidió abandonar la cienciología. Aunque se ha mantenido relativamente callada sobre su marcha, sus acciones lo dicen todo. Al distanciarse tanto de la Iglesia como de Cruise, se convirtió en una de las primeras personas famosas en romper sus vínculos con la cienciología. Su denuncia de la Iglesia no fue tan pública ni explosiva como la de otros antiguos miembros, pero su marcha suscitó preguntas sobre cómo la Iglesia pudo afectar a su relación con Cruise y a su carrera. Uno de los temas recurrentes entre quienes han abandonado la Iglesia, incluida Rogers, es la preocupación por el control que la cienciología parece ejercer sobre las vidas de sus miembros. Los antiguos miembros han descrito sentirse manipulados, aislados e incluso coaccionados a tomar decisiones que dan prioridad a la Iglesia sobre sus vidas personales. Para muchos, abandonar la cienciología no es solo una elección personal, sino un paso necesario para recuperar su autonomía. En su caso, su denuncia de la cienciología tras divorciarse de Cruise fue más bien una salida discreta en comparación con las salidas muy públicas de otras celebridades. Sin embargo, su decisión de abandonar la Iglesia tan pronto como terminó su matrimonio con Cruise añade una capa intrigante a la historia. Fue la presión de estar casada con uno de los cienciólogos más famosos de Hollywood lo que la llevó a alejarse. ¿O fue su salida de la Iglesia una progresión natural tras darse cuenta de que ya no coincidía con sus creencias? Rogers se ha guardado para sí la mayoría de sus pensamientos sobre la cienciología, pero el momento de su divorcio y salida de la Iglesia ciertamente sugiere que la cienciología puede haber desempeñado un papel importante en la ruptura de su relación con Cruise. Tras abandonar la cienciología, Rogers volvió a casarse y continuó su carrera como actriz, aunque permaneció alejada del ojo público en comparación con su exmarido. La relación de Tom Cruise con la cienciología ha afectado sin duda a sus relaciones, su carrera y su imagen pública. Aunque Cruise sigue siendo un creyente firme y uno de los defensores más destacados de la Iglesia, las historias de quienes la han abandonado pintan un panorama diferente. Antiguos miembros, entre ellos la exesposa de Cruise, Mimi Rogers, han descrito una vida de control y presión dentro de la cienciología, lo que hace que su decisión de abandonarla sea aún más significativa. A pesar de la lealtad que Tom Cruise sigue mostrando a la Iglesia de la Cienciología, no puede decirse lo mismo de muchas otras celebridades de alto nivel que pertenecieron a la organización.
A lo largo de los años, varios excienciólogos han denunciado los aspectos más oscuros de la Iglesia y sus salidas han ensombrecido su reputación. Muchos de estos individuos han compartido historias personales de control, manipulación y el impacto de la Iglesia en sus vidas personales y sus carreras. Entre las salidas más notables se encuentra la de la actriz Leah Remini. Como miembro durante más de 30 años, la salida de Remini en 2013 fue dramática, despertando el interés de los medios de comunicación y dando lugar a su lucha muy pública contra la Iglesia. En sus memorias, Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology, Remini se sinceró sobre el rígido control que supuestamente ejerce la Iglesia sobre sus miembros y el aislamiento que puede crear. Durante 6 años, intenté mantenerme dentro. Me castigaban, me consideraban un enemigo. Y entonces, empezaron a trabajar sobre mi familia. Nos dijeron que no habláramos entre nosotros. Su salida llevó a la producción de Leah Remini, Scientology and the Aftermath, una serie documental que presentaba entrevistas con antiguos cienciólogos que compartían sus experiencias personales. La audaz postura de Remini la convirtió en una de las críticas más conocidas y elocuentes de la Iglesia. El actor Paul Haggis es otro nombre notable que decidió romper con la cienciología. Después de ser miembro durante más de 3 décadas, Haggis la abandonó públicamente en 2009, alegando la controvertida postura de la Iglesia en cuestiones como los derechos LGBTQ+. En una carta que circuló ampliamente, Haggis expresaba su creciente malestar con la supuesta hipocresía de la organización y su influencia sobre sus miembros. La carta decía: el patrocinio público por parte de la Iglesia de la Proposición 8, que consiguió arrebatar los derechos civiles a los ciudadanos gays y lesbianas de California, derechos que les fueron concedidos por el Tribunal Supremo de nuestro estado, es una mancha para la integridad de nuestra organización y una mancha para nosotros personalmente. Nuestra asociación pública con esa legislación llena de odio nos avergüenza. Su marcha causó conmoción en la comunidad de Hollywood, y otros antiguos miembros apoyaron en silencio su decisión. Otro ejemplo es Jason Beghe, estrella de Chicago PD, que saltó a los titulares cuando abandonó la cienciología en 2007. Beghe había sido un miembro devoto durante 12 años antes de desilusionarse con las prácticas de la Iglesia. En una entrevista en vídeo ahora famosa, Beghe describió la cienciología como una secta diciendo: una de las cosas de las que me di cuenta cuando me estaba saliendo es que hay muchos pasos cuando estás en esta cosa. Y entonces me di cuenta, joder, eso es una puta secta. Vaya, ¿estuve en una secta? Yo no me parezco a alguien que estaría en una secta. Tampoco se contuvo al criticar al líder de la Iglesia, David Miscavige, durante su entrevista, donde dijo: yo, personalmente, miro a David Miscavige. Esa es mi definición de 1.1. Él es bueno en eso. Ya sabes, mentir a la gente de esa manera. Para tomar el dinero. Para no tener sentido de la responsabilidad cuando estafar a la gente por cientos de millones de dólares y luego hacerlos felices al respecto. Debes estar riéndote. Estas salidas de alto nivel, junto con la silenciosa marcha de Mimi Rogers años antes e incluso la marcha de Jamie DeWolf, bisnieto del fundador de la Iglesia, muestran un panorama complejo de la influencia de la cienciología en Hollywood. El hilo conductor de muchas de estas historias es el abrumador control que supuestamente la Iglesia trata de ejercer sobre las vidas de sus miembros, ya sea en sus relaciones personales, en sus elecciones profesionales o en su capacidad para marcharse discretamente sin enfrentarse a reacciones violentas. Sus historias ilustran la división entre los que permanecen leales a la cienciología, como Tom Cruise, y los que deciden abandonarla, a menudo con un gran coste personal. En el caso de Tom Cruise, su compromiso con la cienciología sigue siendo inquebrantable, pero el creciente número de antiguos miembros que dan la cara sugiere un cambio en la percepción pública. Aunque la cienciología sigue ejerciendo un poderoso control sobre algunos de sus famosos seguidores, otros han encontrado la manera de salir de ella, utilizando sus plataformas para decir la verdad sobre lo que vivieron a puerta cerrada. ¿Le ha gustado este video? Haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla ahora mismo para ver contenidos similares. Muchas gracias.